¿sí? Y ese primer estadio altera generando en la zona de mayor licidación una zona de cuarzo residual o bagisílica, como lo vemos aquí, una zona de alunita, cuarzo lunita, y otra zona después más distales que puede ser de alteración de tipo argílica, pero intermedia, ¿sí? Y la mineralización después, finalmente, ¿qué va a hacer? Se va a alojar fundamentalmente en este núcleo de cuarzo residual. Este es otro ejemplo de un sistema que se llama Lepanto en Filipinas, y donde está esto de color azul, que es una zona de cuarzo residual o el valle sílica, ¿sí? Hay una mineralización de cobre-oro que se ha metido, digamos, coincidente con esa zona. Entonces, ¿qué ha habido aquí? Un horizonte, un nivel de litológico que permitió la circulación de los fluidos preferencialmente porque había mayor permeabilidad, como lo muestra, por ejemplo, esquemáticamente esta parte también, donde hay un horizonte litológico permeable que va a permitir una mayor circulación de fluidos, y por lo tanto voy a tener la posibilidad de que, si tengo la suerte de que venga un evento mineralizante, se deposite el mineral ahí. Entonces, esta distribución claramente muestra un control litológico. Pero sabemos que podemos tener un control estructural fuerte de la alteración y la mineralización, como ocurre, por ejemplo, en el depósito del Indio, en Chile, donde las vetas de enargita y sulfosales, que tienen oro y por el interés por oro y cobre, están depositadas fundamentalmente en sistemas de vetas o otros eventos de mineralización tardía también de oro tienen un control estructural muy fuerte. Entonces, cada sistema, dependiendo de la geología de la zona, y cuando digo geología no me refiero únicamente a la litología, sino a la parte estructural, podrá, eh, podrá, podrá emplazarse de una u otra manera. Lo más probable es que tengamos una conjunción de controles estructural y litológico. ¿Mm? ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué no pasa? Bien. Entonces, nosotros que vamos a tener un ascenso de fluidos, ¿sí? De esos fluidos van a ir interactuando con la roca, y por lo tanto vamos a ir teniendo una neutralización de los fluidos ácidos por reacción con la roca de caja, ¿sí? Y además los fluidos van a ir circulando y alejándose de su canal principal de circulación, ¿sí? Que probablemente sean estructuras tectónicas que permitan con mayor facilidad el ascenso de los fluidos, y por lo tanto que vamos a ver finalmente, una vez que esto haya terminado, una zonación de las alteraciones o de las mineralogías. Entonces vamos a tener un núcleo central donde circularon los fluidos con mayor temperatura y menor pH, que va a hacer que tengamos una zona del bagisílica o sílice residual o sílice oquerosa, como se le suele llamar también, que va a estar rodeada por una zona de alteración arquílica avanzada. Puede tener arriba lo que se conoce como un steam heater, ya lo vamos a ver, no sea un problema, y las partes más externas van a ir graduando progresivamente hacia mineralogías también de alteración argílica, que la vamos a meter como argílica intermedia, y finalmente
tendremos una zona de alteración de tipo propilítica, masa externa, con mayor interacción con fluidos de roca de tipo meteórico. ¿Mm? La zonación la vamos a ir viendo distinta en función de que haya habido un control estructural predominante, como puede ser este caso, por ejemplo, donde los fluidos circulan preferencialmente por una estructura, o haya un control más fuertemente litológico, con alguna cuestión estructural también seguramente involucrada, y por lo tanto la dispersión o la magnitud de estos halos de alteración puede ser un poquito variable. Aquí un ejemplo publicado de la alteración con cómo se podría ver en planta, por ejemplo, la silicificación hace referencia a ese sílice oqueroso, sílice residual, que va a estar rodeada por la argílica avanzada. Fíjense cómo la argílica avanzada tiene una distribución bastante grande, y después pasamos, estos son los puntitos, a la argílica intermedia, y todo lo que es gris, la argílica, la de tipo propilítica. Y esto blanco aquí es lo que se conoce como steam heat. Bueno, fíjense que la zonación no es perfecta, no son anillitos concéntricos uno adentro de otro, si bien uno puede establecer que hay una zonación, pero fíjense que la distribución es a veces un tanto variable, digamos. Pero en términos generales, lo que yo voy a establecer después de un trabajo importante de campo y de reconocimiento de las alteraciones, voy a establecer zonas. Zonas que van a tener formas en general bastante irregulares. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nada. No, profe. Bueno, bien. Las alteraciones se daban fundamentalmente a partir del dióxido de azufre magmático, ¿sí? Que se separaba de la fase líquida en una parte más profunda, ¿no es cierto? Y que después interactuaba con aguas subterráneas, generando toda una serie de reacciones como las que ustedes ven aquí, que hacen ni más ni menos que generación de acidez. Generación de acidez, y después quiero que rescaten esto, ¿sí? SO4. Esto es un sulfato, o sea, para generar muchos de los minerales que podemos ver típicamente asociados a las alteraciones en este tipo de roca. Entonces, eh, para entender la alteración argílica avanzada e hipógena, nosotros lo que tenemos que recordar es que esta acidez se genera por la interacción entre el dióxido de azufre, por supuesto que también ácido clorhídrico y ácido fluorhídrico son otras formas de ácidas que pueden estar presentes y que finalmente terminan dando la acidez y ese potencial de argilizar todo, por eso la alteración se llama argílica, ¿sí? Y que tiene como una característica particular ese pH que puede ir entre 0 y 3 para la argílica avanzada, hipógena en el sentido que viene desde abajo. Habíamos visto una serie de reacciones que pueden ir transformando, por ejemplo, caulinita
puede ser transformada por el ataque de un fluido ácido a sílice, formando un cuarzo residual, una sílice residual, ¿sí? Y bueno, eso sería, por ejemplo, un caso ya bien extremo de alteración, como se ve, por ejemplo, en esta imagen. Toda esta zona grisácea que resalta en la topografía y que está encerrada por esta línea de puntos rojos, representa un cuarzo asqueroso, un bagisílica, que ha tenido una circulación de fluido preferencial aquí con la mayor temperatura y pH bajo, que lixivió absolutamente todo, dejando una masa de sílice que tiene, desde el punto de vista prospectivo, interés en el sentido de que yo claramente las voy a reconocer resaltando en el ambiente en el cual está desarrollado, porque va a tener mayor potencial de preservación por ser sílice pura. Y miren aquí una roca original a la derecha y la roca afectada por la circulación de fluidos ácidos, dejando una sílice asquerosa, un bagisílica, y se ve claramente la lixiviación de los minerales que había en la roca, estos grandes fenocristales de feldespato, y que quedan ahora contenidos en una masa de sílice. El resto voló todo, no quedó absolutamente nada. O sea, es tan alto es tanta la acidez que deja solamente sílice. Aquí vemos otro aspecto de una roca que tuvo fenocristales más pequeñitos que en el caso anterior, pero se ve claramente que era una roca con textura porfírica, ¿sí? Probablemente muchos de estos más grandes hayan sido fenocristales de plagioclasa. También, fíjense, miren esta imagen de la derecha. ¿Qué podemos decir de esto? Hola. Que lo que son los clastos son los que se encuentran más alterados, digamos, que sufrieron lixiviación. Ajá, entonces, ¿los clastos serían de qué? Y puede ser de cuarzo o feldespato, ¿o no? Los clastos son de un bagisílica, ¿sí? Claro. Pero ahora están formando una brecha. Entonces, esto es interesante porque me muestra que ha habido otro evento, ¿sí? Probablemente hidrotermal, que rompe a un bagisílica, ¿sí? Y eso puede tener distintas consecuencias, digamos. No sé si se entiende. ¿Recuerdan cuando yo le decía que los eventos de alteración y de minimización, si bien nosotros ponemos como en el modelo conceptual, primero vienen los eventos de alteración, después vienen los eventos de mineralización? Bueno, cada uno de estos eventos pueden, digamos, tener varios pulsos, digamos, o subdivisiones. Entonces, probablemente, si yo encuentro una brecha con clasto de bagisílica, bueno, voy a prestarle mucha atención porque puedo haber tenido esto mineralizado y a su vez tener otro evento, el que me forma la brecha, que contiene los clastos de bagisílica, que también tengan mineralización. No lo sé, pero bueno, son cosas que hay que ir prestándole atención, ¿sí? Aquí, ¿se entendió eso? Sí, profe. Bien. ¿Cómo se puede ver cómo se vería el bagisílica en un corte delgado? Y como se ve acá abajo, por ejemplo. Esto que dice CB son cavidades
son estos huequitos que eran de minerales, y fíjense que después, posteriormente, algún tipo de fluido circuló que precipitó algo parcialmente, dentro de las cavidades. Eso es interesante, ahí tengo que prestarle mucha atención, porque el primer pulso prepara, o sea, me genera espacio. Toda esta roca no tenía nada de espacio, ahora tiene un montón de espacio disponible para que un evento posterior de mineralización me deposite algo. A veces ganga, pero otras veces paga, ¿sí? Entonces, importante. ¿Está claro? Y bueno, todo lo que ustedes ven aquí es una masa de sílice pura, digamos. Hay pilofilita también acompañando, que bueno, van a ser parte de la mineralogía de alteración. Si yo me separo un poquito de esa zona de bagisílica, voy a tener una alteración argílica avanzada, pero ya con cuarzo alunita, ¿sí? Y en algunos casos, no siempre se ve, pero se puede ver incluso venillas de alunita, como estas de color medio amarillitos que se ven aquí. Fíjense de nuevo, la roca y el aspecto de estas cosas no son como wow, qué lindo, porque altera todo, la roca original se modifica sustancialmente, se puede hacer a veces muy difícil de reconocer el tipo de roca, y eso mete un poco de complejidad, porque la geología es igual, la tengo que hacer igual, tengo que saber si era una roca piroclástica, si era coherente, o si era una roca sedimentaria, etcétera, etcétera, ¿sí? Cuando veo la alteración argílica avanzada de tipo cuarzo alunita, aquí le presento a la lunita, ¿sí? Un sulfato que tiene este aspecto como de hojitas tabulares, ¿sí? Y aquí lo vemos también a la lunita en cristales, bueno, en este caso un poco más pequeñitos, pero importante. Esta es la forma típica de la lunita hipógena, así como ustedes están viendo aquí, y vamos a ver en otra foto. ¿Por qué resalto esto? Porque puedo tener una lunita de tipo supérgena, y hay otra lunita vinculada también al stingite. Pero esta es la que importa, porque esta es la hipógena y esta es la que viene desde abajo y en la cual normalmente va a estar asociada con la mineralización. Diquita puede ser, y caulinita pueden ser otras fases minerales que acompañen a la lunita y el cuarzo. Diquita es más interesante de encontrar que la caulinita, porque indica una temperatura más elevada, y si indica temperatura de formación más elevada, estoy más cerca del canal de circulación de los fluidos. Si tengo pirofilita, aquí normalmente puedo estar en un nivel un poco más profundo dentro del sistema. Recuerden que todo esto va a tener zonaciones, tanto laterales como verticales, y la mineralogía es la que me va a ir ayudando a establecer esa zonación y una vectorización hacia lo que cualquier empresa busca, que es la mineralización. Bien, este es un aspecto de una roca con textura porfírica que originalmente estaba formada por plagioclasa, biotita, horrenda y cuarzo. Yo claramente puedo reconocer a esta roca como una roca volcánica con textura porfírica, y que probablemente pueda decir que sea una dacita, y tiene una alteración de tipo argílica avanzada, que en términos generales, fíjense que la ha blanqueado, digamos, a la roca. Yo reconozco estas fases minerales por forma, pero ya no, o sea, excepto el cuarzo, el resto, plagioclasa, horrenda y biotita, por ejemplo, de esta roca, están ya totalmente reemplazados. Y así se ve esa misma muestra a escala del corte delgado. Fíjense las plagioclasas, ¿sí? Aquí había un cristal de plagioclasa,
totalmente reemplazado, y aquí se ve el detalle de un fenocristal de plagioclasa totalmente reemplazado por alunita. ¿Mm? Y un fenocristal de anfibol, que claramente se ve la forma típica de sección baseal, reemplazada por alunita, y hay algo de jarosita, pero esta jarosita probablemente es de origen supergénico. Pero esta lunita de tipo tabular, como en hojitas, es típica de la alteración hipógena. Aquí vemos también que el cuarzo es la única fase mineral que sobrevive y que lo puedo reconocer por sus características ópticas, porque resiste a cualquier fluido ácido. Aún en el caso extremo de estar en un bagisílica, lo único que voy a reconocer de la roca original es el cuarzo. Lo mismo, alteración argílica avanzada, pero una roca piroclástica, considerando que los depósitos epitermales de alta sulfuración se vinculan muy fuerte y se alojan muy fuertemente con rocas volcánicas, podemos tener roca piroclásticos. En este caso, por ejemplo, es una ignimbrita soldada con textura eutaxítica. Estas son las fiames que se forman, que son las pomes de esta roca volcánica, y como vemos, hay estas fiames o pomes que están totalmente colapsadas, pero como se ve acá, están totalmente reemplazadas por alunita. Todo esto es una masa de alunita con algo de cuarzo. El cuarzo es el único que se preserva, como ya lo hemos visto. Un fragmento lítico también totalmente reemplazado por cuarzo lunita. Y aquí vemos una biotita que está totalmente reemplazada por el lunita. En las raíces de un sistema epitermal, si encontramos andalusita, que es un trimorfo del aluminio, nos está indicando claramente que estamos en las raíces y en alta temperatura de la alteración argílica avanzada, que puede estar asociada, por ejemplo, con muscovita, y eso ya es una indicación de un sistema en alta temperatura y en la parte más profunda. Bien, la alteración argílica intermedia ya se va a situar en una zona un poco más externa, donde los fluidos y los termales ácidos ya fueron perdiendo su capacidad de reacción, han ido perdiendo su acidez, digamos, y se va a caracterizar por también generar un blanqueo en la roca. Los minerales van a estar también alterados, pero alterados a otra asociación mineral, como caolinita, helitas, esmectitas, dependiendo de la posición, digamos, de la roca, del caje, de la naturaleza del fluido, pero más o menos esos son los minerales más predominantes. Texturalmente se caracteriza porque se preservan, si bien la mayoría de los componentes, exceptuando el cuarzo, se van a modificar, si yo no voy a poder reconocer la biotita, la plagioclasa, cualquier otra fase mineral, o el vidrio volcánico como tal, pero se preservan formas, como por ejemplo aquí se ve, y esto que tiene acá como una forma de flechita, son trizas vítreas de una ignimbrita, que me permiten clasificar a esto como una roca piroclástica, pero que están totalmente modificadas por minerales argílicos. En este caso, estas formas vítreas están reemplazadas por un agregado de grano muy finito de esmectitas y interestratificados de caolinita e hilita. ¿Sí? Entonces, este es un aspecto de una alteración argílica
intermedia, donde vamos a ver caolinita, halita, nectita, como minerales típicos. Luego, alteración argílica avanzada, la roca se blanquea, argílica intermedia, la roca se blanquea, se ven aquí unos fragmentos, ¿sí?, de color un poquito más claro, que se ven con cristales de cuarzo y de un feldespato. Cuando pasamos a sección delgada, lo que vemos, este clasto está totalmente transformado a hilita, el cual no le pasa nada, y la matriz en la cual están contenidos estos clastos, se preservan los cristaloclastos de cuarzo, y el resto queda totalmente reemplazado por estos minerales argílicos. Bien, y una vista panorámica de cómo se puede ver, por ejemplo, una roca una zona con varios tipos de roca, pero afectada por la alteración argílica avanzada, y más o menos por donde va la línea de punto roja, se pasa a la alteración argílica intermedia. Y pasamos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien, Sí, profe. ok. La, los volátiles que fueron ascendiendo y que siguieron ascendiendo, digamos, se formaron toda la alteración argílica avanzada, hipógena, como lo que vimos recién, y pueden parte de esto seguir ascendiendo, ¿sí? Y reaccionar, pero ahora ya con el nivel freático, ¿sí?, como se ejemplifica aquí. Y voy a generar también un tipo de alteración argílica avanzada que se llama de steam heated, o sea, de vapores calentados, digamos. Sería más o menos la traducción. Entonces, en una esquemita tendríamos el sistema magmático profundo, la fase volátil que se disolvió, se separó, generó toda la alteración argílica avanzada con, por ejemplo, zonas de bagisílica. Aquí serían los casos ya extremos de acidez, argílica avanzada, todo esto de puntitos, o una argílica intermedia, esto de las linitas inclinadas, y fíjense que arriba todo esto que está con líneas con líneas de trazo horizontal, en la parte bien superior de este ejemplo, es el steam heater. Entonces, que también es un tipo de alteración argílica avanzada, pero que ya tiene otra característica, ¿sí? Y lo vemos aquí, por ejemplo, todo esto que ven arriba blanqueado representa esa zona de alteración de tipo steam heated, y que va a marcar que aquí ha habido algo de erosión, pero este sistema está prácticamente preservado en su totalidad, marcándonos algo muy importante: el sistema está completo, y por lo tanto el potencial para encontrar mineralización es importante. Normalmente puede ocurrir que donde estaba el nivel principal de agua de ese nivel freático, ¿sí?, se genere, representado por esto en azul, se genere una zona rica en sílice, fundamentalmente una sílice opalina, digamos,
que no va a ser nunca oquerosa, porque acá no va a haber una acidez extrema, y por arriba de eso voy a tener una zona blanca que va a estar formada por alunita, caolinita y sílice opalina. Entonces, así se ve ese esquemita, pero en un ejemplo real. Esto es en la Coipa, en Chile, donde la zona silificada, la azul, que se ve en el esquemita, es esta, y por arriba, que es la verdadera alteración de tipo steam heated, o sea, aquí estaba el nivel freático y por arriba los fluidos hidrotermales siguieron, los gases siguieron ascendiendo e interactuando con la roca, que también por supuesto tiene algo de agua, y lo que se ve claramente es una zona blanqueada. ¿Por qué? Porque tenemos presencia de minerales arcillosos como caolinita y la lunita, que también normalmente tiene ese color blanquecino. Estas zonas de steam heated pueden tener espesores que pueden ir de unos pocos metros a algunas decenas de metros. Normalmente son zonas como de tipo mantiforme o horizontales o ligeramente subhorizontales, independientemente de lo que puede ocurrir después, que cuestiones tectónicas la inclinen, digamos, la modifiquen de su posición original. Y como le digo, es súper interesante porque podemos tener una pauta clara de que el sistema puede estar totalmente preservado. ¿Sí? Bueno, aquí este sería el esquema, ¿sí? Dos esquemas distintos, y cómo podemos verlo en superficie. Ahora, cuidado con estas zonas de steam heating, que va a ser lo último en cuanto a la alteración que se va a ir formando. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, este núcleo central con bagisílica más la mineralización, las zonas de alteración alrededor, que van a ir hacia zonas propilíticas en la parte más externa, si el nivel freático por alguna situación desciende, como se ve aquí, fíjense, tengo el palio nivel freático en esta posición, pero si por alguna causa este nivel freático con respecto a la superficie desciende, ¿sí? Y al ser un fluido ácido, ¿qué va a pasar? Va a modificar lo que yo tenía aquí. Entonces me puede destruir parcialmente la mineralización original que yo tenía. Entonces, ¿el steam heater es interesante? Sí, pero ojo, cuidado, porque a veces este proceso de alteración me puede modificar la mineralogía original. Y yo les he dicho, la lunita en forma de cristales tabulares, digamos, como hojitas tabulares, es interesante para reconocer una lunita de tipo hipógena. Ahora, fíjense cómo se ve una lunita en la zona de steam heater. Se ven como cristales cúbicos. Y en esta imagen vemos claramente que hay dos morfologías de lunita. La lunita del steam heated, ¿sí? Pero esa se sobreimpuso a una lunita de tipo tabular. Fíjense que aquel cristal son varios órdenes de magnitud mayores que los cristales de la lunita de steam heated, y que tiene una morfología de tipo tabular, como una hoja, como una hojita tabular. Entonces, bien interesante este fenómeno del steam heated, que puede sobreimponerse a la mineralización y a otras alteraciones, ¿sí? Y si son alteraciones generadas en menor acidez, pues la de steam heated la va a modificar por ser más ácida. Bien, aquí podemos ver las distintas formas en las que se puede manifestar de acuerdo a controles estructural, ¿sí? Siguiendo vetas,
que puede ser masivas, formando un enjambre de beta, el Stodworth, o el control litológico por haber encontrado un nivel mucho más permeable, o presentarse, por ejemplo, en una brecha hidrotermal, porque bueno, los fluidos mineralizantes pueden brechar y depositar fundamentalmente como cemento la mineralización, o meterse en la zona del valle sílica. ¿Mm? Bien. Habíamos hablado entonces de la etapa de alteración, pero después sobreviene la etapa de mineralización. Y la etapa de mineralización puede tener dos etapas en términos generales. Una primera etapa de cobre y una segunda etapa de oro. La primera etapa de cobre deposita muy típicamente un mineral de la serie de la energita luzonita, de cobre, con tenantita tetraedrita en las partes más profundas, y en la etapa de 2 de oro, la depositación de oro, que puede estar como oro nativo, puede estar como electrum. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Aquí, por ejemplo, para distintos depósitos, tenemos lo que sería, por ejemplo, la etapa de alteración, seguida por una etapa de sulfuros y oro. Una etapa en Lepanto, por ejemplo, la etapa de alteración, sobreviene después una etapa de cobre con menor cantidad de oro y una etapa de oro. O sea, fíjese, acá hay dos pulsos: alteración, mineralización. Alteración, mineralización. Acá tenemos alteración, mineralización de cobre, mineralización de oro. Aquí, en este último, también lo mismo: alteración, cobre con algo de oro y después oro. Entonces, por supuesto que cada sistema tiene sus complejidades y sus variables, pero en términos generales lo que se ve a partir del estudio de muchísimos depósitos es que hay alteración y después mineralización, y la mineralización normalmente puede tener dos etapas, o varias etapas más. Eso es variable, pero para que ustedes más o menos manejen lo conceptual. Esta es una tablita que no la vamos a mirar, pero ustedes pueden ir viendo para cada uno de los depósitos todos los eventos de alteración, los eventos de mineralización, cuál era la principal mineralogía de Mena, en dónde se aloja. Fíjense que una gran mayoría de estas se está alojando en el núcleo de la sílice ochrerosa. Uno de los depósitos más importantes que tenemos en la cordillera, que es el depósito de Pascua, también Pascualama por el lado argentino y el lado chileno. Con las edades hay una primera etapa, la de alteración hidrotermal, con bagisílica, alteración argílica avanzada, que ellos lo llamaron alteración argílica avanzada 1, la intermedia, y después las partes propilíticas que no están mostradas. Y un stingite desarrollado en la parte superficial. Y después, entre los 8.8 y los 8.4 millones de años, la mineralización de oro, plata y cobre, alojadas fundamentalmente en brechas, ¿sí? Con una mineralogía de pirita y enargita. Bueno, y aquí algunos ejemplos publicados donde se ve la mineralización está alojada en brecha. Fíjense que aquí nos dicen 1.4 gramos por tonelada de oro y 32 de gramos por tonelada de plata. Lo mismo acá, distintos valores,
Pero si ustedes me dicen dónde está la mineralización, no se ve. Muchas veces ocurre eso, que la mineralización como tal a veces no es tan sencilla de observar. Lo que sí vemos que es mineralización alojada en brechas, como vimos hace un ratito, que podría ser una forma en la cual se presenta la mineralización, o lo que puede ocurrir típicamente y mayoritariamente es que la mineralización de distintos valores, 3.62, 2.19, 1.71 gramos por tonelada de oro, están asociadas en lo que son los baggy sílica. Aquí se ve un baggy sílica y que está parcialmente ocupado por enargita, que es este mineral de color negro. O lo que se ve aquí es se ve una roca con cuarzo, enargita, la oscura, y acá donde está esto amarillito es cuarzo y oro. ¿Mm? También se ve, fíjese, señalan acá los minerales de alteración como cuarzo lunita, caolinita y pirita. Y esta que es más interesante con oro, como una especie de brecha, digamos, con oro precipitado alrededor de los clastos. Y a escala microscópica, este es un baggy sílica, ¿sí? Con enargita, pirita y estas chispitas minúsculas de oro. Bien, hasta ahí un pantallazo general de cómo se puede ver estos depósitos de tipo epitermales de alta sulfuración. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Siempre se cumplen, profe, esas dos etapas de mineralización, primero de cobre y después de oro, o sea, siempre va a ser así o No, puede ser, no sé, no, al no, revés. no, 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 no necesariamente. Digamos, por desde el punto de vista pedagógico, se enseña, digamos, fundamentalmente cómo es el modelo general, digamos, de los sistemas, con las etapas de alteración y la etapa de mineralización, y a su vez la etapa de mineralización puede estar subdividida en una primera etapa de cobre, digamos, y una segunda etapa de oro. Ahora, los sistemas naturales hacen lo que quieren. Si, a ver, voy a volver a la... qué sé yo, por ejemplo, eh, acá en Rodalquilar, que es un depósito de España, tiene la etapa de alteración y después la etapa de mineralización es de oro, digamos, falta la de cobre. Entonces, pero después pasas a Lepanto, como le había dicho hace un ratito, y tiene sí una etapa de cobre con oro, pero en menor proporción, y después tiene una segunda etapa que es fundamentalmente de oro. Entonces, eso depende mucho de la evolución que tenga cada sistema. Por eso no se puede ir con este esquema bajo el brazo a un depósito y pretender que yo tengo que encontrar absolutamente esto igual a lo que me dice el modelo. No, cada ejemplo tiene su particularidad. En términos generales, etapa de alteración, después sobreviene la etapa de mineralización. Y después de ahí, bueno, verás si se cumple, digamos, la etapa de cobre y la etapa posterior de oro, o tenés solo lo de cobre o tenés solo lo de oro. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. La idea, o sea, este trabajo práctico en situación normal, después de una introducción así como la clase que vimos ahora, sería trabajar con muestras de mano, ¿sí? Reconociendo las alteraciones,
y armando un modelo, digamos, armando un sistema. Pero bueno, quedará para un futuro, lamentablemente. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿a qué se refiere cuando dice oro electrum? Por ejemplo, ¿dónde? No, pues usted no nombró que podía aparecer oro o sea, como nativo o como electrum. Y bueno, no estoy muy seguro de que sea eso. Ese es el Eh, alineado con la plata, ¿o no? eh, ¿No lo vieron ¿no lo vieron en coso? En Mine. No recuerdo, no estoy seguro. Ajá. A ver, ¿qué, ¿qué me dicen de esto? Es el que se encuentra alineado con plata. Ok. Recuerden que yo les dije al principio que este tipo de depósitos tiene un interés por oro, por plata. En algunos casos, la plata es más importante que el oro, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión, digamos. Pero bueno, tiene un contenido, el electrum es para una variedad, con un contenido de plata que hasta el 20% aproximadamente de plata. Bueno, profe, gracias. No, por favor. Acá dice Eduardo, profe, no entendí si la mineralización siempre va a ser de cobre y oro o puede haber mineralización de algún otro elemento. Eh, este tipo de yacimientos se explota fundamentalmente por oro y plata, pero bueno, también cobre, porque vimos que, sobre todo en el modelo, en la primera etapa de mineralización, domina cobre. Si uno mira, un segundo. Me avisan cuando llega a la diapo que dice control geológico de la alteración mineralización. Ahí se ve, profe. Bueno, fíjate que aquí hay un 2,5 de cobre equivalente, que se llama, o sea, la proporción de cobre es un poco menor porque en el cobre equivalente se tiene en cuenta también el oro y demás, pero hay una proporción de cobre realmente importante. No sé exactamente cuánto sería específicamente de cobre, pero que debe estar arriba del 1% debe ser porque para tener 2,5% de cobre equivalente, una base importante la constituye el cobre. Entonces, lo típico, lo usual que ocurre aquí es que la explotación es fundamentalmente por metales preciosos, de tipo, por oro o por plata, o por oro y plata, y bueno, el cobre puede ser otro elemento también importante. Pasa que también las cuestiones metalúrgicas
difieren a si yo tengo mi interés va por el oro y si va por el cobre, por ejemplo, separar el cobre de una enargita requiere procesos de beneficio mineral o de metalúrgico, digamos, un poco distintos a lo del oro, entonces tiene tiene sus cuestiones. Una cosa es cuánto hay y otra cosa es cómo lo exploto, digamos. ¿Sí? Es más, cómo lo exploto, cómo lo beneficio, digamos. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, comentarios, yo en un rato les voy a pasar Profe, sí. ¿se puede con el Google Earth buscarlo, o sea, las características como mostraba hace rato y todo de los procesos de alta sulfuración y de baja sulfuración? Va, no proceso, digamos, sino los niveles de colores, por ejemplo. Bueno, en la clase que viene vamos a ver los depósitos de baja y vas a ver que tienen, digamos, características bastante distintas, si bien es un depósito epitermal también, pero tienen una forma de presentarse, la mineralización bastante distinta, y las alteraciones también. No vamos a encontrar los baggy sílica y la alteración argílica avanzada extrema, como vimos en estos depósitos, ni tampoco una distribución de las alteraciones como vimos, por ejemplo, a ver, un segundo. Ay. Me dicen cuando llegó la diapositiva que dice alteración argílica avanzada, la línea roja y arriba intermedio. Ahí ya llegó. Ahí llegó. Bien. No vas a encontrar esto, digamos, de tener una zona enorme, digamos, de alteración. A veces la alteración tiene pocos centímetros alrededor de donde se encuentra la mineralización. Entonces, tienen manifestaciones muy distintas, totalmente distintas. Aquí las alteraciones son como una guía prospectiva, digamos. Allá lo que vamos a ver es que vamos a buscar la beta y no, que va a resaltar en la topografía porque son muy ricas en cuarzo, pero no va a ser la alteración hidrotermal lo que nos va a servir como una guía de prospección, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Igual cuando veamos la clase que viene te va a dar cuenta la diferencia, ¿no? ¿Alguna otra duda? ¿Tiene alguna correlación con los depósitos de baja sulfuración? Es decir, si tengo de alta, sí o sí tengo uno de baja sulfuración. Está buena la pregunta porque es como que el hermano mayor y el hermano menor, ¿no es cierto? Uno de baja, otro de alta. Acá está el hermano alto, allá está el hermano bajo. Y mm, no, en general no es lo típico que uno encuentre eh, los, los- los dos tipos de sistemas, encuentro uno, acá voy a encontrar el otro.
Me avisa cuando llegue la diapositiva que dice sistemas epitermales. Ahí está, profe. Bien. Entonces, a veces estos esquemitas que son muy, muy lindos, muy didácticos, muy interesantes, a veces llevan a la confusión de que, si tengo el pórfido, tengo el epitermal de alta y tengo el epitermal de baja en esta posición. No, no ocurre eso normalmente. Sí puede ocurrir de que encuentre el pórfido y el epitermal, pero que encuentre el de baja es medio difícil. No es tan común. Son muy pocos los casos donde hay una cuestión importante que para el pórfido son los fluidos hidrotermales liberados como los más proximales, entre comillas, digamos, después de la liberación de los fluidos desde el cuerpo ígneo. Los de alta sulfuración ya tienen que ver más que nada con los volátiles liberados, y aquí el de baja sulfuración tiene que ver con aguas meteóricas, fundamentalmente, algún aporte, pero como mucho más distal, digamos, de un sistema magmático se propone, pero en términos generales, cuando encontrás no se encuentra el cuerpo ígneo asociado a un sistema de baja sulfuración, ¿sí? Pueden estar alojados en rocas volcánicas, eso ocurre muy frecuentemente, pero no podés ver, como en el caso del pórfido, que es el caso más fácil, digamos, porque vos ves la roca ígnea. Acá vos tenés la roca volcánica, entonces entendés que hay un sistema magmático más profundo alimentador de todo esto, pero los epitermales de baja, ya la situación es distinta, ¿eh? Entonces, es más complicado. Con respecto al pórfido con un epitermal de alta sulfuración, es más común encontrarlo, digamos. Sí, incluso vamos a ver en otra clase, dicen cuando llega la diapositiva control geológico de la alteración barra mineralización. ¿No? Ahí está. Bien. Fíjense que este es un ejemplo de Filipinas, como le había dicho, Lepanto, es el depósito de alta sulfuración, y este es del lejano sureste, es el sistema por. Y fíjense que están prácticamente pegados. Lo normal que ocurra es como se ve acá a la izquierda, ¿sí? Si tengo el epitermal, lo más probable es que yo tenga, no sé, 1 kilómetro aproximadamente, 1,5 kilómetros, un poquito más profundo, el sistema magmático, ¿sí? O el ambiente, el sistema porfírico, perdón. Más o menos suele estar separado por 1 kilómetro de distancia. Pero acá, si ustedes miran, fíjense, tengo la alteración potásica, tengo la fílica, y ahí ya, en esta zona que está la propilítica y la cuarzolunita, fíjense que están como medio sobreimpuestos los dos sistemas. Lo lógico es lo que se ve a la izquierda, que hay una diferencia de por lo menos 1 kilómetro normalmente. Pero ¿qué puede pasar? Si yo tengo que este sistema magmático hidrotermal es movido en bloque y es ascendido, digamos, por cuestiones tectónicas, se sobreimponen, hay un telescoping, digamos, de los dos sistemas, y ahí quedan como sobreimpuestos. Pero no se puede formar este sistema de la derecha, el de Lepanto y el lejano sureste, el epitermal y el porfírico, no se pueden formar al mismo tiempo, porque yo necesito que la fase volátil se exsuelva,
¿sí? Y si la fase volátil no se disuelve, no se separa, yo no voy a poder formar acidez y este tipo de alteraciones argílicas extremas hacia intermedias. ¿Se entiende eso? Pero lo vamos a ver más adelante a eso. Sí, profe. Bueno, entonces, en un rato yo les voy a estar mandando, les voy a estar mandando la presentación y el trabajo práctico para que realicen en función de lo que vimos en la clase. Buenísimo, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Ahí dijo Pablo, profe, que no le llegan las Sí, presentaciones. sí, ya tengo el mail de Pablo, así que ya lo voy a incorporar en la lista de todo y ya va a estar recibiendo. Así que Pablo, no te preocupes.